Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar pintando un lienzo, así que comencemos. Ok, lo primero que hice fue darle una capa de pintura muy diluida en agua en todo el lienzo. Usé ese verde aqua y básicamente lo hice para que lo que coloque encima, como el boceto y la pintura en general, tenga ese subtono verdoso. Oigan, ya por fin terminé de pintar esto, pero va a tardar un montón. Es muy grande, es más grande de lo que pensaba. Ahora esperemos que seque para hacer el boceto. Que hablando del boceto, este lo hice en digital, antes de pasarlo al lienzo, y es este que están viendo aquí. Bueno, en realidad es la idea. Después, cuando lo pasé al lienzo, un poco que cambié las cosas y me inventé lo que no hice. Como por ejemplo las plantas, que no me iba a poner a detallar en el boceto en digital porque igual lo tenía que pasar al lienzo. Y hablando de que lo hice en digital es porque es la primera vez que pinto en un lienzo y no sabía si iba a aterrizar la idea en el primer boceto. Y nada, pasemos a pintar. Ok, ahora sí comienza la parte más importante, que es pintar el lienzo, pero al mismo tiempo la parte con más incertidumbre para mí. Como ya les comenté, es la primera vez que pinto un lienzo y por lo tanto desconozco mucho la metodología al hacerlo. Es por eso que toda la pintura que hice es en base a las pocas cosas que sé de parte de artistas que conozco que pintan el lienzo y al mismo tiempo de las cosas que iba experimentando al mismo tiempo de hacer la pintura. Así que les voy a ir comentando las cosas que iba haciendo y lo que creo que son errores que cometí, o no sé si errores en sí, pero sí las cosas que me iban pasando mientras estaba pintando. Entonces, lo primero que hice fue pintar los colores base. Para eso usé poca pintura muy diluida en agua. Básicamente mi manera de trabajar la pintura en un papel normal. Pero creo que pasaron dos cosas principalmente. La primera es que el lienzo seca mucho más lento la pintura que el agua y creo que por eso pasaba a la segunda, que es cuando daba una capa de pintura encima de otra, se levantaba o se mezclaba la capa de abajo. No sé si tendrá que ver por la pintura que utilicé, que en este caso estoy utilizando wash, o si tiene que ver mucho más con el tiempo de secado, que tenía que esperar mucho más tiempo para agregar una capa encima. Entonces, cuando me di cuenta de que esto estaba pasando, decidí utilizar más la pintura pura y no diluirla tanto en agua. Básicamente iba mezclando los colores y los iba agregando directamente al lienzo. Ahora hablando un poco de lo que es la mezcla de pintura, otra cosa que me pasaba mucho, que en general me pasa cuando estoy pintando, es que al mezclar los colores siento que son mucho más brillantes y vibrantes, pero cuando los pintaba en el lienzo y se secaban, se tornaban un poco grisáceos y poco saturados. Entonces yo preparaba los colores y creía que iban a quedar así súper saturados, súper vibrantes, y después cuando los pasaba en el lienzo se secaban y se veían totalmente distintos. Pero no sé si tendrá que ver con la pintura que utilizaba o el lienzo o no sé. En fin, como estuvieron viendo, el personaje en sí avanzó un montón, pero el fondo no tanto. Sin embargo, iba chequeando, viéndolo en el espejo, básicamente la manera de espejar el dibujo en tradicional para ver si las proporciones estaban bien. Y menos mal que me iba fijando cada cierto tiempo, porque las manos estaban bastante raras. Como verán, en este punto las estoy corrigiendo y más adelante voy a ir acomodando la otra. Pero sí, básicamente para tapar la mano usé una capa muy densa en pintura. Básicamente era blanco con un poco de verde y la verdad es que no se levantó la pintura de abajo, cosa que me sorprendió bastante. Pero bueno, en este punto básicamente trataba de enfocarme más en lo que es el fondo, porque si seguía con el personaje no iba a terminar nunca y este video nunca habría salido a la luz. Pero sí, les comento un poco la idea de la pintura porque no se las comenté hasta este punto. La idea es que hubiera un personaje principal que tuviera ese círculo rojo atrás, que un poco fuera una fuente de luz
estuviera rodeado mucho en naturaleza. La verdad es que el concepto en sí de la pintura no lo pensé mucho, simplemente sabía que quería trabajar con muchos verdes y muchos rojos y rosas, básicamente una paleta complementaria. Es por eso que iba pintando distintos tipos de plantas en el fondo para agregar esa naturaleza, al igual que esas flores que ven en la parte de abajo, que en este caso es una rosa totalmente inventada porque no busqué ninguna referencia para seguir, y después las otras dos son una flor de lotus. Para esas sí usé referencias porque sí quería que fueran parecidas, no te digo que iguales, porque para nada. Tengo que mejorar mucho en el aspecto de pintar naturaleza y que sea lo más realista pero sintetizada en mi estilo. En fin, para la parte superior, como son las plantas, no busqué tampoco referencias, simplemente me las iba inventando y tratar de hacer formas que fueran coherentes y tuvieran un poco de sentido. Básicamente hice plantas muy random. Otra cosa que quería hacer en la pintura es que tuviera mucho contraste entre sí. Es por eso que utilicé una armonía complementaria, el rojo y el verde, que son colores que contrastan mucho entre sí. Pero también quería que contrastara en la luminosidad. A eso me refiero, es que hayan zonas muy oscuras y zonas muy claras, o que se diferenciaran bastante entre sí. Es por eso que utilicé un fondo muy oscuro, que es ese verde prácticamente negro, porque lo mezclé con él, y en sí el personaje, que son colores mucho más claros. También decidí que el círculo de atrás sea una especie de fuente de luz, es decir, que se emanara una luz un poco rojiza, rosada, en todas las zonas del dibujo, que fue básicamente lo que estuve agregando, como en el cabello, en la parte superior de la camisa y también en algunas plantas que estuvieran más cercanas de ese círculo. Básicamente la función de esa luz rosada era unir todos los elementos de la pintura y que pasaran a ser más un conjunto que ciertos elementos aislados unos de otros. Pero bueno, ya en este punto del video estoy dando los últimos detalles a la pintura o haciendo las últimas correcciones para acercarme al resultado final. Entonces, entre las cosas que iba cambiando principalmente fue el fondo, hacer que fuera en todas las zonas del mismo color oscuro verdoso. También corregí algunas plantas que no me convencían del todo, tanto su forma como su color, y también fui acomodando ciertas luces del rostro y en general de las plantas. Tratar de que fueran más luminosas esas luces rosadas y no fueran tan opacas. Otra cosa que acomodé fue las sombras de la camisa, aunque no las detallé tanto porque no lo veía necesario del todo. Pero sí le agregué un poco de sombras para que no fuera tan plano del todo, que es en esta parte que están viendo en pantalla. También corregí lo que era un dedo de la mano porque estaba muy grande a comparación del resto. Pero sí, ya como última cosa fue agregar una especie de luz o de brillitos, que es ese blanco prácticamente puro, que en realidad lo mezclé un poco con un rojo para que fuera un color más cremita, pero veía necesario esos últimos brillitos en la pintura y no sé, básicamente para que resaltara un poco más. Pero en fin, ahora sí llegó el momento y les voy a estar mostrando lo que es el resultado final. Y bueno, espero les haya gustado mucho este video. Si es así, le pueden darle like, compartir, comentar y suscribirse. A mí me gustó mucho hacerlo y disfruté mucho pintar en lienzo. A pesar de que es la primera vez, creo que quedó bastante bien. Y nada, me voy a estar despidiendo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.